Usted ya no los iba a usar, suegra, dijo Valeria al vaciar mi cuenta. Sentí un pinchazo en el pecho, pero solo sonreí. Soy Mercedes, 72 años, bibliotecaria jubilada. Al día siguiente, el banco le daría una gran sorpresa. El olor a tierra mojada siempre me ha traído paz. Vivo en una casa modesta en el centro de la ciudad, con un patio interior donde cultivo plantas medicinales. Ruda para las malas energías, romero para la memoria y menta para asentar el estómago. Durante 40 años trabajé en la biblioteca municipal. 40 años respirando el polvo de los libros viejos, organizando ficheros, orientando a estudiantes perdidos y, sobre todo, aprendiendo a leer entre líneas. Mi vida siempre ha sido tranquila, metódica y silenciosa. Nunca necesité lujos. Visto con pantalones de lino cómodos y botas de jardinería que me permiten moverme con libertad entre mis macetas. Mi único hijo, Adrián, es un hombre bueno pero de carácter débil. Hace 5 años se casó con Valeria. Desde el primer día que la vi entrar a mi casa, con esos tacones ruidosos que rayaban mis mosaicos antiguos y ese perfume a rosas sintéticas que mareaba, supe que nuestras naturalezas chocarían. Valeria es una mujer que mide el valor de las personas por la marca de su reloj o el modelo de su camioneta. Para ella, yo solo soy un mueble viejo en la esquina de la familia, algo que ocupa espacio, que ya no produce y que, según su visión del mundo, ya no tiene derecho a disfrutar de nada. Todo ocurrió un martes por la tarde. El cielo estaba encapotado y una lluvia fina bañaba mis plantas. Valeria apareció sin avisar, algo completamente inusual. Llevaba unos lentes de sol oscuros a pesar del clima y una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Se sentó en mi comedor, moviendo los dedos nerviosamente sobre la mesa de madera tallada. Me dijo que quería mostrarme unas fotos de los muebles nuevos que planeaba comprar para su sala, pero que su teléfono se había quedado sin batería. «Suegra, ¿me presta su tableta un momento? Solo quiero entrar a mi correo para buscar el catálogo», me pidió con una voz inusualmente dulce. No soy una mujer desconfiada por naturaleza, pero los años me han enseñado a observar. Sin embargo, en ese momento pensé que tal vez estaba intentando acercarse. Le entregué mi tableta, la misma que Adrián me había regalado en mi último cumpleaños para que pudiera leer mis libros digitales, y me excusé para ir a la cocina. Quería prepararle una limonada fresca. Corté los limones, escuchando el sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de picar. El aroma cítrico llenó la cocina. Exprimí el jugo, añadí agua y un poco de hielo. Me tomé mi tiempo, pensando que tal vez estábamos por tener nuestra primera charla genuina en 5 años. Cuando regresé al comedor con los 2 vasos de cristal sudando por el frío, la encontré de pie. Ya no tenía la tableta en las manos. La había dejado boca abajo sobre el mantel. Su postura era diferente. Estaba erguida, con la barbilla en alto y una expresión de triunfo frío en el rostro. Dejé los vasos en la mesa y le di la vuelta a mi dispositivo. La pantalla seguía encendida. No había ningún catálogo de muebles. Lo que brillaba en la pantalla era la aplicación de mi banco, abierta, y un recuadro verde en el centro que confirmaba una transacción. Transferencia exitosa. Monto, 800,000 pesos. Destinatario, Valeria Montes. Sentí un golpe físico, un dolor agudo, punzante, justo en el centro del pecho, como si una mano helada me hubiera atravesado las costillas para estrujarme el corazón. Me quedé sin aire por un segundo. Ese dinero, esos 800,000 pesos, no eran un número en una pantalla. Eran mis 40 años de trabajo. Eran las veces que caminé bajo la lluvia para no gastar en el transporte público. Eran los abrigos que zurcí una y otra vez en lugar de comprar nuevos. Eran las horas extras cubriendo turnos de fin de semana en la biblioteca, sacrificando descansos, todo para tener un fondo de emergencia. Era la tranquilidad de mi vejez, mi seguro contra cualquier enfermedad, mi garantía de no ser una carga para nadie. Levanté la vista, esperando ver vergüenza en su rostro, esperando tal vez una excusa desesperada, un llanto pidiendo perdón, pero lo que encontré fue una mirada de piedra. «¿Qué hiciste, Valeria?», pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada, aunque por dentro un huracán estaba arrasando con todo. Ella soltó una risa corta, seca, sin una gota de humor.
Se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo, evaluando mis manos manchadas de tierra y mi blusa sencilla. «Mire, suegra, hay que ser prácticos en esta vida», comenzó a decir con ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños o con los tontos. «Adrián y yo tenemos la oportunidad de invertir en una franquicia de cafeterías. Es el negocio de nuestras vidas. Pero el banco nos pide un enganche fuerte y no lo tenemos. Usted tiene este dinero ahí, pudriéndose, perdiendo valor por la inflación». «Es mi dinero», respondí, sintiendo cómo la sangre empezaba a bombear con fuerza en mis sienes. «Son mis ahorros de toda la vida». Valeria chasqueó la lengua y tomó su bolso de diseñador, colgándoselo del hombro con un gesto teatral. «Seamos honestas, Mercedes». Era la primera vez que me llamaba por mi nombre, y lo escupió como si fuera un insulto. «Usted ya no sale. Se la pasa aquí encerrada hablando con sus matas. No viaja, no compra ropa cara, no va a restaurantes. Usted ya no iba a usar ese dinero. Lo necesitaba más su hijo. Lo necesitamos más nosotros, que tenemos toda una vida por delante. Piénselo como un adelanto de la herencia. Adrián es demasiado blando para pedírselo, así que tuve que tomar la iniciativa». El cinismo de sus palabras era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Me estaba robando en mi propia cara, en mi propia casa, y encima me estaba diciendo que me hacía un favor al darle un mejor uso a mi esfuerzo. Me estaba declarando muerta en vida. Para ella, mis 72 años significaban que mi existencia ya no tenía valor propio, que yo solo era un cajero automático esperando ser vaciado. El dolor en mi pecho seguía ahí, latente. La traición dolía más que el robo mismo. Pensé en gritar, pensé en lanzarle el vaso de limonada a la cara, en maldecirla, en llamar a la policía en ese mismo instante para hacer un escándalo. Cualquier otra persona lo habría hecho, pero soy bibliotecaria. Toda mi vida he trabajado con sistemas, con clasificaciones, con el orden meticuloso de las cosas. He aprendido que cuando un libro está mal catalogado, no sirve de nada gritarle al estante. Tienes que ir al sistema, encontrar el error de raíz y corregirlo con precisión. El caos y el ruido son enemigos de la eficiencia. Mientras la miraba, parada ahí con su arrogancia, la imagen de un joven llamado Roberto cruzó por mi mente. Roberto era un muchacho de un barrio humilde que, hace 20 años, iba a mi biblioteca todas las tardes a hacer sus tareas escolares porque en su casa no tenían luz eléctrica. Yo le apartaba los libros de matemáticas, le regalaba galletas y, cuando llegó el momento, lo ayudé a llenar sus solicitudes para la universidad. Hoy, ese mismo Roberto es el gerente regional de la sucursal bancaria donde tengo mi cuenta. Valeria no sabía nada de esto. Valeria no sabía que yo no era una anciana ignorante de la tecnología. Ella no sabía que, hace 3 semanas, cuando noté que revisaba la correspondencia que llegaba a mi casa buscando mis estados de cuenta, me senté en la oficina de Roberto a tomar un café. Recuerdo claramente nuestra conversación. Le dije a Roberto que temía que alguien cercano intentara hacer un mal uso de mis fondos. Él, con la lealtad y el cariño de un hijo que Adrián a veces olvidaba mostrar, me sugirió una estrategia. Movimos el grueso de mis ahorros a un fideicomiso blindado de alta seguridad que requiere autenticación biométrica y mi presencia física para cualquier movimiento. Pero no dejamos la cuenta original en ceros. Roberto y yo sabíamos que, si alguien me estaba espiando, ver una cuenta vacía levantaría sospechas. Así que dejamos un cebo. Dejamos los 800,000 pesos visibles en la aplicación, en una cuenta puente. Sin embargo, a esa cuenta puente le agregamos una cláusula de seguridad cibernética extrema, diseñada para proteger a adultos mayores de la explotación financiera. Cualquier transferencia electrónica superior a 50,000 pesos que se hiciera desde esa aplicación sin un código de confirmación de voz o sin mi firma presencial en el banco en las siguientes 24 horas, activaría automáticamente el protocolo ámbar del Sistema Financiero Nacional. Yo sabía exactamente lo que eso significaba. Valeria acababa de transferir el dinero a su cuenta personal. El sistema procesaría la transferencia, sí. Le mostraría el dinero en su saldo durante unas horas, dándole la falsa ilusión de victoria. Pero a la medianoche, el sistema detectaría la falta de autenticación, y entonces caería la guillotina. El banco no solo congelaría la transferencia,
Congelaría de manera inmediata y preventiva todas las cuentas a nombre de Valeria Montes. Sus tarjetas de crédito, su cuenta de nómina, sus fondos de inversión. Todo quedaría bloqueado bajo sospecha de fraude bancario y abuso financiero a una persona de la tercera edad. Un delito federal grave. Y lo mejor de todo, la investigación no se detendría con una simple disculpa. El banco estaba obligado por ley a notificar a las autoridades fiscales y abrir una auditoría completa sobre sus finanzas para descartar lavado de dinero. Miré a Valeria. Sus ojos brillaban con la avaricia satisfecha. Estaba tan segura de su superioridad, tan convencida de que mi edad equivalía a estupidez y resignación. Esperaba mis lágrimas, esperaba mis súplicas. Quería alimentarse de mi desesperación para reafirmar su poder. Sentí el pinchazo en el pecho disolverse, reemplazado por un calor profundo y reconfortante. Era el calor de la justicia silenciosa. Respiré hondo, relajé los hombros, y entonces, contra todo pronóstico, sonreí. No fue una sonrisa histérica, ni una sonrisa triste. Fue una sonrisa genuina, serena, como la de alguien que acaba de resolver un acertijo muy complejo. Valeria frunció el ceño, desconcertada. Mi reacción no estaba en su guión. ¿De qué se ríe?, preguntó a la defensiva, dando un paso atrás. De nada, Valeria, dije, con voz suave, tomando mi vaso de limonada. Tienes razón. Yo ya no iba a usar ese dinero de la misma manera. Espero que esa franquicia de cafeterías sea todo lo que sueñas. Ella me miró con una mezcla de confusión y desprecio. Supongo que concluyó que el impacto me había hecho perder la poca cordura que ella creía que me quedaba. O tal vez pensó que yo era tan sumisa que había aceptado mi derrota en menos de un minuto. Es lo mejor para todos, Mercedes. Ya lo entenderá, dijo, intentando recuperar su compostura altiva. Le diré a Adrián que venga a verla el fin de semana. No se preocupe, nosotros nos haremos cargo de usted si algún día se enferma. No te preocupes por mi salud, querida. Estoy más fuerte que nunca, respondí, dándole un sorbo a mi bebida. El limón estaba en su punto exacto de acidez. Valeria se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Escuché el sonido irritante de sus tacones alejándose por el pasillo, luego el chirrido de la puerta principal al abrirse y cerrarse de golpe, y finalmente el motor de su camioneta arrancando en la calle. La casa volvió a quedar en silencio. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared en la sala y el repiqueteo suave de la lluvia sobre las hojas de ruda en el patio. Me acerqué a la mesa, tomé mi tableta y la apagué. No sentía miedo, no sentía angustia, sentía una claridad mental que no había experimentado en años. Durante mucho tiempo había permitido que mi nuera me minimizara para mantener la paz con mi hijo. Había mordido mi lengua para evitar conflictos, aceptando el papel de la suegra dócil y anticuada. Pero ella había cruzado una línea que no se podía desdibujar. Había intentado robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad y mi autonomía. Fui a la cocina y tiré la limonada de Valeria por el fregadero. Luego puse agua a hervir. No quería jugo fresco, quería un café negro, fuerte, sin azúcar. Lo preparé lentamente, disfrutando del aroma de los granos tostados que invadió la habitación, borrando por completo el rastro de su perfume de rosas sintéticas. Me senté en la mecedora del patio cubierto, con la taza caliente entre mis manos, mirando cómo la lluvia lavaba la tierra de mis macetas. Pensé en Adrián. Sabía que esta situación lo pondría entre la espada y la pared, pero también sabía que él necesitaba abrir los ojos. Valeria no era la mujer exitosa y brillante que él creía. Era una depredadora dispuesta a devorar a su propia familia por un par de billetes. Y yo estaba a punto de demostrarle al mundo entero su verdadera naturaleza. Durante 40 años fui la guardiana de miles de historias en la biblioteca. Leí sobre grandes batallas, sobre traiciones épicas y sobre estrategias maestras. Y si algo había aprendido de todos esos libros, es que el personaje más peligroso nunca es el que grita y amenaza, sino el que se mantiene en silencio mientras calcula su próximo movimiento. Valeria creía que me había dejado sin nada, arrinconada en mi propia casa. Creía que la vejez era sinónimo de debilidad. Ignoraba por completo que acababa de activar una bomba de tiempo que le estallaría en las manos en cuestión de horas. El reloj de pared marcó las 6 de la tarde, y mientras daba el último sorbo a mi café, supe que la mañana siguiente
traería consigo una tormenta que Valeria jamás vio venir en su pronóstico. La lluvia dejó de caer poco después de que el motor de la camioneta de Valeria se perdiera a lo lejos. El cielo de la tarde comenzó a despejarse, dejando entrar unos rayos de sol pálido que se reflejaron en los charcos del patio. Me quedé un rato más en la mecedora, terminando mi café negro. Cada sorbo amargo me ayudaba a limpiar el paladar del mal sabor que había dejado la presencia de mi nuera. Cuando la taza quedó vacía, me levanté. Mis rodillas tronaron un poco, un recordatorio de mis 72 años, pero mi espalda estaba más recta que nunca. Caminé hacia la habitación del fondo, la que convertí en mi estudio cuando me jubilé. Es un cuarto pequeño, forrado de estantes de madera del piso al techo. Huele a papel viejo, a encuadernaciones de cuero y a cera para madera. En el centro hay un escritorio de caoba maciza que compré de segunda mano hace 3 décadas. Me senté en mi silla giratoria, encendí la lámpara de escritorio y luego mi computadora de escritorio. Valeria creía que mi mundo tecnológico se limitaba a la tableta que me regalaron para leer novelas, pero se equivocaba por completo. Entré al portal del banco. No a la aplicación sencilla del teléfono, sino a la plataforma web de alta seguridad que Roberto me había configurado. Ingresé mi usuario, mi contraseña de 16 caracteres y el código numérico que me llegó por mensaje de texto. La pantalla cargó con un tono gris y azul muy sobrio. Fui directo a la sección de movimientos retenidos. Ahí estaba. Letras rojas parpadeantes junto a la cantidad de 800,000 pesos. Estado de la transacción. En validación biométrica. Cuenta destino marcada por protocolo ámbar. El sistema funcionaba con una precisión hermosa. Valeria debía estar viendo en su teléfono un mensaje de transferencia exitosa, celebrando su victoria en algún café caro, imaginando de qué color pintaría las paredes de su nueva franquicia. No tenía idea de que ese dinero estaba atrapado en un limbo digital, en una bóveda virtual que se cerraría herméticamente sobre sus manos a la medianoche. Una vez confirmada la trampa, abrí el cajón inferior de mi escritorio. Estaba cerrado con llave. No guardo ahí álbumes de fotos sentimentales ni tejidos a medio terminar, como la gente suele esperar de una mujer de mi edad. Saqué una caja de seguridad de metal verde, pesada y fría. Marqué la combinación y levanté la tapa. Adentro, perfectamente alineadas, había varias carpetas de cartón grueso con etiquetas escritas a máquina, mis archivos personales. Saqué 2 objetos de la caja antes de tocar los papeles. Primero, una lupa de bronce pesada, con el mango de madera desgastado por el uso, que mis compañeros de la biblioteca municipal me regalaron el día de mi retiro. Segundo, un viejo sello fechador de metal, de esos que hacen un sonido fuerte de clac-clac al marcar las hojas. Lo conservé porque me recordaba que cada día tiene su peso y su registro en la historia. Tomé la carpeta etiquetada con la letra B, Valeria. Durante los últimos 5 años, desde que esa mujer entró a la vida de mi hijo Adrián, comencé a documentar las cosas. No por maldad, sino por un instinto de supervivencia que desarrollé trabajando en la administración pública. En la biblioteca aprendí que si no hay un registro, las cosas no existen. Y Valeria era experta en reescribir la historia a su conveniencia. Abrí la carpeta y pasé la lupa de bronce sobre los documentos. Ahí estaban los recibos de las veces que les presté dinero para completar la renta de su primer departamento, préstamos que Valeria juró pagar y que luego negó haber recibido. Estaban los comprobantes de los pagos del taller mecánico cuando Adrián chocó su auto y no tenían seguro, gastos que yo cubrí en silencio. También había notas escritas de mi puño y letra, fechas, lugares y frases exactas, como aquella cena de Navidad hace 3 años, cuando Valeria, frente a toda su familia, me quitó una copa de vino de las manos diciendo: «Ay, suegra, a su edad el alcohol le hace daño, mejor tómese un tecito», solo para humillarme y hacerme sentir como una anciana decrépita frente a sus invitados. Revisar esos papeles me hizo reflexionar profundamente. Me pregunté cómo había permitido que me redujeran a una caricatura. A los ojos de Valeria, y tristemente también a los de Adrián, yo me había convertido en la señora de las plantas, alguien que solo servía para hacer pasteles de elote, tejer escarpines para nietos que aún no existían y estorbar lo menos posible.
A la sociedad no le gustan las mujeres mayores que hacen ruido. Nos prefieren invisibles, conformes, sentadas en una esquina con una sonrisa resignada. Nos quitan la voz mucho antes de quitarnos la vida. Durante 5 años acepté ese papel. Mordí mi lengua cuando Valeria criticaba mis pantalones de lino, diciendo que parecían pijamas. Guardé silencio cuando Adrián cancelaba nuestras comidas de los domingos porque su esposa prefería ir de compras. Me hice pequeña para que ellos se sintieran grandes. Pensé que el sacrificio valía la pena si eso mantenía a mi hijo feliz. Qué equivocada estaba. Mi silencio no compró paz, solo financió su abuso. Al hacerme la débil, alimenté a un monstruo que terminó creyendo que tenía derecho a devorarme. Pero el contraste entre lo que Valeria veía y lo que yo realmente era resultaba casi cómico. Ella veía a una anciana con botas de jardinería y manos manchadas de tierra. No veía a la mujer que, durante 4 décadas, administró un presupuesto municipal con 0 margen de error. No veía a la bibliotecaria que se enfrentó a políticos corruptos que querían recortar los fondos de educación, ganándoles con puros reglamentos y actas en la mano. Valeria ignoraba que mi mente no era un trastero polvoriento, sino un catálogo perfectamente indexado donde cada pieza de información era un arma potencial. Acaricié el mango de madera de mi lupa. El peso del bronce en mi mano me daba una sensación física de autoridad. No, yo no era una víctima. Era una estratega que simplemente había estado en reposo. Comencé a organizar los documentos sobre mi escritorio. La injusticia de esta tarde no se iba a resolver con gritos ni con llantos. Se iba a resolver con la frialdad de un bisturí. Valeria quería jugar a las finanzas grandes. Yo le iba a enseñar cómo funcionaba el verdadero peso de la ley. Saqué una libreta de hojas amarillas y un bolígrafo de tinta negra. Era momento de trazar el plan para las próximas 48 horas. Escribí los nombres de los involucrados y tracé líneas entre ellos. Primero, el banco. A la medianoche, el sistema rechazaría la autenticación. A las 2 de la mañana, los algoritmos de prevención de fraudes congelarían los productos financieros de Valeria. A las 8 de la mañana, cuando ella intentara pagar su café de lujo o la gasolina de su camioneta, su tarjeta sería rechazada. El cajero le diría que debía comunicarse con su sucursal. Segundo, el pánico. Valeria llamaría al banco indignada, exigiendo hablar con un gerente, usando su tono de superioridad habitual. Ahí es donde Roberto, mi muchacho de la biblioteca, entraría en acción. Él tenía instrucciones estrictas. Le informaría que sus cuentas estaban bajo investigación federal por sospecha de explotación financiera a una persona vulnerable y posible lavado de dinero. Le diría que no podía darle más detalles por teléfono y que debía presentarse con un abogado. Tercero, Adrián, mi hijo. Valeria correría a él, histérica, buscando un salvavidas. Adrián intentaría llamarme, y aquí estaba la parte más importante de mi estrategia, la negación del acceso. Anoté en mi libreta con letras grandes, no contestar el teléfono. Si contestaba, Adrián me rogaría. Usaría su voz de niño asustado. Me diría que fue un malentendido, que Valeria estaba arrepentida, que por favor retirara los cargos para no arruinarles la vida. Y yo, como madre, podría flaquear. El amor por los hijos a veces es una venda demasiado gruesa. Por eso debía cortar la comunicación. El silencio sería mi muro de contención. Dejaría que la desesperación de Valeria la llevara a cometer errores, a mostrar su verdadera cara frente a Adrián cuando viera que no había salida fácil. Pero no iba a dejar todo en manos del banco. Valeria me había declarado la guerra en mi propio comedor, y yo iba a asegurar mi territorio. Busqué en el fondo de la caja verde una tarjeta de presentación. Era blanca, sencilla, con letras doradas. Licenciado Héctor Méndez, especialista en Derecho Civil y Patrimonial. Héctor era otro de los niños que creció entre los pasillos de mi biblioteca. Ahora era uno de los abogados más temidos de la ciudad, un hombre implacable en los tribunales, pero que todos los años, en el Día del Maestro, me mandaba una canasta de frutas. Tomé mi teléfono móvil, un modelo sencillo que solo uso para emergencias, y marqué su número personal. Sonó 2 veces. «Señora Mercedes, qué milagro escucharla», respondió la voz profunda y amable de Héctor. «Hola, Héctor.
Lamento molestarte a esta hora, pero necesito tus servicios profesionales a primera hora de mañana. Fui directa al grano, sin adornos. Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea. Héctor me conocía lo suficiente para saber que yo no exageraba las cosas. Para usted nunca es molestia, señora Mercedes. ¿De qué se trata? Mi nuera acaba de intentar robarme todos mis ahorros del banco. 80,000 no, Héctor. 800,000 pesos. Todo mi fondo de retiro. El banco ya tiene la transferencia retenida y mañana le caerá una investigación por fraude, pero necesito que tú prepares un documento legal. Quiero revocar de inmediato cualquier poder notarial tácito que mi hijo crea tener sobre mis decisiones. Y quiero redactar una orden de restricción para que Valeria Montes no pueda acercarse a mi propiedad. Escuché el sonido de una silla moviéndose. Héctor había dejado lo que estaba haciendo para prestarme toda su atención. Entiendo perfectamente. ¡Qué barbaridad, señora Mercedes! No se preocupe, yo me encargo de blindarla legalmente. Mañana a las 9 de la mañana estoy en su casa con los borradores listos para su firma. ¿Quiere que hable con Adrián? No. A Adrián déjamelo a mí. Por ahora, solo quiero que el papel hable por mí. Hecho. Descanse tranquila esta noche. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Colgué el teléfono y solté un suspiro largo. El aire salió de mis pulmones, llevándose consigo los últimos restos de la mujer sumisa que fui durante los últimos 5 años. Me sentí ligera, a pesar de la gravedad de la situación. Miré el reloj de mi computadora. Faltaban un par de horas para la medianoche. El engranaje ya estaba girando y nadie podía detenerlo. Valeria creyó que me quitaba mi futuro, pero en realidad me estaba devolviendo el control de mi presente. Me había obligado a despertar, a sacudirme el polvo de la complacencia y a recordar quién era yo realmente. Tomé el viejo sello fechador de metal, ajusté las pequeñas ruedas de goma con los dedos pulgares, cambié el día, cambié el mes, lo ajusté a la fecha de mañana, el día en que el mundo de Valeria se vendría abajo. Agarré una hoja en blanco de mi libreta amarilla, acomodé el papel sobre la madera de caoba de mi escritorio, levanté el sello y, con un movimiento firme y seguro, lo presioné contra la hoja. El sonido metálico resonó en el cuarto silencioso. Clac, clac. Levanté el sello. La tinta negra y fresca marcaba el inicio de una nueva era, el inicio de las consecuencias. Apagué la lámpara de escritorio, dejando el cuarto a oscuras, iluminado solo por el brillo grisáceo de la pantalla de la computadora, donde el contador del sistema bancario seguía su marcha inexorable hacia la medianoche. El amanecer me encontró despierta, sentada en la misma mecedora del patio, observando cómo la luz azulada de la mañana se filtraba por las hojas de mis plantas de ruda y romero. No había dormido, pero curiosamente no sentía el cansancio que suele aplastar los huesos a mi edad. Al contrario, una energía eléctrica, fría y precisa, recorría cada centímetro de mi cuerpo. El olor a tierra húmeda de mis macetas se mezclaba con el aroma residual del café negro que había tomado en la madrugada. Todo en mi casa estaba en perfecto orden, como los ficheros de madera de la biblioteca municipal que cuidé durante 4 décadas. A las 8 en punto de la mañana, el timbre de mi puerta sonó con 2 toques cortos y uno largo. Era el código que mis viejos conocidos usaban para anunciarse. Me limpié las manos en mi delantal de algodón, caminé por el pasillo de mosaicos antiguos y abrí la pesada puerta de madera. Ahí estaba el licenciado Héctor Méndez, impecable en su traje gris carbón, sosteniendo un maletín de cuero en una mano y una bolsa de papel de la panadería del barrio en la otra. Señora Mercedes, buenos días. Le traje unas conchas de vainilla recién horneadas, de las que le gustan, dijo Héctor, con esa sonrisa respetuosa que le conocía desde que era un chiquillo, con las rodillas raspadas, buscando libros de historia. «Pasa, Héctor. El café ya está listo», respondí, haciéndome a un lado. Nos sentamos en la mesa del comedor, el mismo lugar donde, menos de 24 horas antes, Valeria había intentado despojarme de mi dignidad y mi futuro. Héctor sacó de su maletín una carpeta azul y la extendió sobre el mantel. El olor a tinta fresca y a papel nuevo llenó el espacio, un aroma que para mí siempre ha sido sinónimo de orden y autoridad. Revisé todo a primera hora, comenzó a explicar Héctor, adoptando su tono profesional.
El documento que tengo aquí es una revocación total y absoluta de cualquier poder notarial, representación legal o mandato tácito que su hijo Adrián pudiera alegar tener sobre usted o sus bienes. Además, redacté una orden de restricción cautelar contra Valeria Montes. Nadie podrá decir que usted es una anciana vulnerable que necesita que decidan por ella. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales, y este papel lo certifica ante cualquier tribunal. Tomé los documentos. Mis ojos, entrenados por años de leer letras minúsculas en enciclopedias desgastadas, escanearon cada párrafo. No había fisuras. Era una armadura de papel. Saqué mi bolígrafo de tinta negra y firmé cada página con un pulso firme, sin que la mano me temblara ni un milímetro. Luego, tomé mi viejo sello fechador de metal, el que había ajustado la noche anterior. Lo presioné contra la esquina de cada hoja. Clac, clac. El sonido seco y metálico selló mi independencia. El banco actuó exactamente como me dijiste por teléfono, comentó Héctor, guardando las copias firmadas en su maletín. Tengo un contacto en la unidad de delitos financieros. A las 2:15 de la mañana, el sistema congeló preventivamente todo el perfil crediticio de Valeria Montes. Cuentas de débito, tarjetas de crédito, chequeras. Todo. En este momento, su nuera no tiene liquidez ni para comprar un chicle. Sonreí, dándole un sorbo a mi café. No era venganza lo que sentía, sino el profundo alivio de ver que el sistema, cuando se sabe utilizar, funciona. Héctor se despidió poco antes de las 9 de la mañana, prometiendo llevar los documentos a la notaría de inmediato. Me quedé sola nuevamente. Fui a la cocina y comencé a preparar un guisado de carne con papas. Corté la cebolla en cuadros perfectos, piqué el ajo con movimientos rítmicos y puse a calentar el aceite en mi olla de hierro fundido. El chisporroteo de la cebolla al tocar el aceite caliente me resultó reconfortante. A las 9:30, mi viejo teléfono móvil, que descansaba sobre la barra de la cocina, vibró. La pantalla se iluminó mostrando el nombre de mi hijo, Adrián. Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar y me sequé las manos con un trapo. Me acerqué al aparato, pero no lo toqué. Solo me quedé mirando cómo la pantalla parpadeaba y el teléfono bailaba sobre la superficie de azulejos. Sonó hasta que la llamada fue enviada al buzón de voz. Inmediatamente después, sonó un tono agudo que anunciaba un mensaje de texto. Luego otro, y otro más. Leí las notificaciones desde la pantalla bloqueada, sin abrir los mensajes para que no aparecieran como leídos. Mamá, contesta por favor. Valeria tiene un problema grave con sus tarjetas. Dice que el banco se volvió loco. Mamá, ¿tú hablaste al banco? Valeria está muy alterada. Contesta, es una emergencia. Los del negocio de la franquicia nos están esperando para firmar el contrato y no pasa el pago. El silencio de mi cocina contrastaba violentamente con el pánico que esas letras digitales transmitían. Pude imaginar la escena perfectamente. Valeria, vestida con ropa de diseñador, sentada en una oficina elegante, intentando pasar su tarjeta dorada por una terminal, solo para ver el humillante mensaje de transacción declinada. La cajera mirándola con lástima o sospecha. Valeria llamando a la línea de atención al cliente, exigiendo hablar con el gerente con su habitual tono de superioridad, y la voz fría de un operador informándole que sus cuentas estaban bajo investigación federal. Tomé el teléfono y con un movimiento suave del pulgar lo puse en modo avión. Silencio absoluto. Regresé a mi olla. Añadí la carne, la sal, la pimienta y el puré de tomate. Mientras revolvía el guiso con una cuchara de madera, reflexioné sobre la naturaleza del poder. Valeria pensaba que el poder era gritar, humillar, presumir marcas caras y arrebatar lo que no le pertenecía. Pero la verdadera fuerza no hace ruido. Es paciente, es metódica. Es como el polvo que se acumula en los estantes más altos de una biblioteca. Parece inofensivo hasta que alguien intenta moverlo y termina asfixiándose con él. Durante los siguientes 90 minutos, la casa se llenó del olor hogareño de la comida casera. Regué las plantas del patio frontal, aquellas que daban a la calle. Me tomé mi tiempo quitando las hojas secas de mis geranios, usando unas pequeñas tijeras de podar oxidadas, pero muy afiladas. Cada corte era limpio, definitivo. Así es como uno debe tratar la mala hierba, pensé. Si solo le arrancas la punta, vuelve a crecer. Tienes que cortar desde la raíz.
A las 11:15, el sonido de un motor acelerado rompió la tranquilidad de mi calle. Reconocí de inmediato el rugido de la camioneta de Valeria. Los frenos chillaron cuando el vehículo se detuvo bruscamente frente a mi acera, montándose un poco sobre el bordillo. Las puertas se abrieron y se cerraron con una violencia que hizo ladrar a los perros de los vecinos. No me apresuré. Dejé mis tijeras de podar sobre una maceta. Me sacudí la tierra de mis pantalones de lino y caminé hacia el zaguán. Mi casa tiene una pesada reja de hierro forjado que separa el pequeño jardín delantero de la puerta principal. Nunca la mantengo cerrada con llave durante el día, pero esta vez había pasado el cerrojo desde temprano. Me paré detrás del enrejado oscuro, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, esperando. Adrián llegó primero a la reja, pálido, sudando a pesar de que la mañana estaba fresca. Detrás de él venía Valeria. La transformación en ella era casi poética. Ya no llevaba los lentes oscuros que usó el día anterior. Su cabello, normalmente planchado a la perfección, estaba revuelto por el viento. Su maquillaje parecía corrido y su respiración era agitada, como si hubiera corrido un maratón. Ya no había rastro de la mujer altiva que me había dicho que yo no servía para nada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre la puerta!, gritó Adrián, sacudiendo los barrotes de hierro. El metal crujió, pero no cedió. Lo miré con una tranquilidad que pareció desestabilizarlo aún más. «Buenos días, Adrián. Buenos días, Valeria», dije, con una voz suave y educada, como si estuviera recibiendo a unos usuarios en el mostrador de mi antigua biblioteca. «Qué sorpresa verlos por aquí a esta hora de un miércoles. ¿No deberían estar firmando los papeles de esa maravillosa franquicia de cafeterías?» Valeria empujó a Adrián a un lado y se pegó a los barrotes, agarrándolos con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza que ejercía. «Deje de hacerse la estúpida, Mercedes», bramó Valeria, escupiendo las palabras. «Fui al banco. Fui a intentar pagar el enganche y la tarjeta rebotó. Fui al cajero y me retuvo el plástico. Llamé a atención a clientes y me dijeron que tengo un bloqueo preventivo por fraude federal». «¿Fraude? ¿A mí? Qué cosa tan terrible, querida», respondí, ladeando la cabeza ligeramente. «El sistema financiero moderno es tan delicado. A veces, cuando detecta un movimiento inusual o sospechoso, los algoritmos de seguridad se activan solos. Es para protegernos, ya sabes». Adrián me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera intentando descifrar un idioma que no conocía. «Mamá, por favor, no juegues con esto», suplicó mi hijo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Valeria dice que le dijeron que la cuenta que originó el problema fue la tuya, que la transferencia que ella se hizo ayer fue catalogada como explotación financiera a un adulto mayor. Tienes que llamar a tu gerente. Tienes que decirles que fue un error, que tú le diste permiso de tomar ese dinero». Sentí una punzada de lástima por Adrián. Era un hombre de casi 40 años, pero parado ahí, asustado y manipulado por su esposa, parecía un niño pequeño que había roto una ventana y esperaba que su madre lo salvara del castigo. Pero la lástima es un lujo que no podía permitirme si quería salvarlo de verdad. «¿Permiso?», pregunté, alzando una ceja. «Yo no recuerdo haber firmado ningún permiso, Adrián. Recuerdo estar preparando una limonada en mi cocina y al regresar, encontrar que tu esposa se había transferido los ahorros de toda mi vida sin mi consentimiento». Valeria golpeó la reja de hierro con la palma de la mano, haciendo un ruido sordo. «¡No sea mentirosa!», gritó, perdiendo cualquier rastro de compostura. Yo le expliqué. Le dije que nosotros íbamos a darle un mejor uso a ese dinero. Usted se quedó ahí parada, sonriendo. No me detuvo. No dijo nada. Usted planeó esto. Sabía que la cuenta tenía un candado de seguridad y me dejó transferirlo para tenderme una trampa. Mantuve mi postura erguida. La distancia que nos separaba era de apenas 1 metro, pero la barrera de hierro forjado marcaba una frontera insuperable entre su caos y mi orden. «Valeria, mi memoria es excelente. El romero que cultivo en mi patio funciona de maravilla», dije, señalando con la barbilla hacia mis macetas. «Recuerdo perfectamente tus palabras. Me dijiste que yo ya no salía, que ya no iba a usar ese dinero, y que lo estabas tomando como un adelanto de la herencia porque yo solo estaba esperando la muerte en esta casa». Adrián giró la cabeza bruscamente hacia Valeria.
El color desapareció del rostro de mi hijo. ¿Tú le dijiste eso a mi madre?, preguntó Adrián con la voz temblorosa. Valeria, tú me dijiste que hablaste con ella, que te había prestado la tableta, que ella había autorizado el movimiento para ayudarnos con la inflación. Valeria tragó saliva, dándose cuenta de su error. Había confesado su propia arrogancia frente a su esposo por la desesperación de recuperar el control. «Ay, por favor, Adrián, no seas ingenuo ahora», se defendió ella, moviendo las manos con frustración. «Tu madre tiene casi 1 millón de pesos pudriéndose en una cuenta. No hace nada, no gasta en nada. Era nuestro derecho usarlo para asegurar nuestro futuro. Yo solo tomé la iniciativa. La escuché justificarse y me di cuenta de lo profundamente enferma que estaba su moral. No sentía remordimiento por el robo, solo rabia por haber sido descubierta y detenida. Me acerqué un paso más a la reja, lo suficiente para que Valeria pudiera ver claramente la expresión de mis ojos. Ya no había amabilidad en ellos. Tú no tomaste ninguna iniciativa, Valeria. Cometiste un delito federal. Mi voz bajó una octava, volviéndose fría y cortante. Robar a un adulto mayor, aprovechándose de un supuesto lazo de confianza, está penado con cárcel, y las leyes bancarias son implacables. En este momento, no solo tienes congelado mi dinero, sino el tuyo, y hasta donde sé, el banco está obligado a notificar a la Fiscalía para que investiguen la procedencia de todos tus fondos en los últimos 5 años. Valeria retrocedió un paso, como si la hubiera abofeteado. El pánico real, crudo y asfixiante, finalmente apareció en su rostro. Sus labios temblaban y buscó la mano de Adrián, pero él se apartó instintivamente, mirándola como si fuera una desconocida. «Mamá», susurró Adrián, con lágrimas asomándose en sus ojos. «Mamá, te lo ruego, si ella va a la cárcel, me arrastrará a mí. Somos esposos, nuestras finanzas están mezcladas. Ayúdame, por favor, deshaz esto. Te devolveremos cada centavo, te lo juro». Era el momento exacto que había anticipado. El ruego del hijo, el gancho emocional que hace que tantas madres perdonen lo imperdonable y vuelvan a someterse. Sentí un nudo en la garganta, pero recordé las décadas de silencio, las humillaciones, los desprecios disimulados como bromas en las cenas familiares. Si cedía ahora, Valeria aprendería que podía empujarme hasta el borde del abismo y yo misma le construiría un puente para regresar. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi delantal y saqué un sobre de papel manila doblado por la mitad. Era una copia de los documentos que Héctor me había dejado en la mañana. Lo pasé a través de los barrotes de hierro y se lo tendí a mi hijo. Adrián lo tomó con manos temblorosas y sacó los papeles. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. «¿Revocación de mandato? ¿Orden de restricción?» «Es mi seguro de vida, Adrián», le contesté, mirándolo directamente a los ojos, ignorando a Valeria que intentaba leer por encima de su hombro. «Tu esposa creyó que por ser vieja, yo era desechable. Creyó que porque me gustan las plantas y visto con ropa sencilla, mi mente había dejado de funcionar. Pero se equivocó de persona. Valeria intentó arrebatarle los papeles a Adrián, pero él la detuvo con un brazo firme, algo que nunca le había visto hacer. «Usted no puede hacerme esto», siseó Valeria, con lágrimas de pura rabia resbalando por sus mejillas. «Yo soy la esposa de su hijo. Soy familia. Tú dejaste de ser familia en el instante en que me miraste a la cara y me declaraste muerta en vida para robarme», respondí, sin elevar el tono de voz, pero con una contundencia que hizo eco en la calle vacía. «El banco se comunicará con ustedes. Les sugiero que consigan un buen abogado penalista, porque el gerente de la sucursal ya entregó el reporte de seguridad cibernética a las autoridades. Y Valeria, lee bien la segunda página de ese documento. Tienes prohibido acercarte a menos de 100 metros de esta casa». Di media vuelta, dándoles la espalda. El guisado en la cocina me estaba esperando y no pensaba dejar que se quemara por culpa de ellos. Mientras caminaba por el pasillo de mosaicos de regreso al interior de mi hogar, escuché los sollozos histéricos de Valeria y los reclamos confundidos de mi hijo mezclándose con el ruido de la calle. Por primera vez en 5 años, yo no era la que estaba arrinconada, asustada o minimizada.
Había soltado la primera pieza del dominó y el sonido de las estructuras de Valeria desmoronándose una tras otra era la melodía más dulce que había escuchado en mucho tiempo. El sabor del guisado de carne con papas tenía ese toque exacto a hogar que solo se consigue cocinando a fuego lento. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina, partí un pedazo de pan de costra dura y lo remojé en la salsa de tomate espesa. Afuera, el ruido del motor de la camioneta de Valeria ya se había desvanecido en la distancia, pero en mi mente aún resonaba el eco de su desesperación chocando contra los barrotes de mi reja. Mastiqué despacio, disfrutando del silencio recuperado de mi casa. No sentía culpa. A mis 72 años, he aprendido que la culpa es un peso que la sociedad le impone a las mujeres mayores para obligarnos a perdonar lo imperdonable. Yo ya no estaba dispuesta a cargar equipaje ajeno. Poco antes de las 3 de la tarde, mi teléfono móvil vibró sobre la barra de azulejos. Esta vez no era un número desconocido, ni los intentos frenéticos de mi hijo. Era Roberto, mi muchacho de la biblioteca, ahora gerente de la sucursal bancaria. Contesté la llamada y de inmediato escuché un suspiro al otro lado de la línea. Señora Mercedes, no sé si felicitarla o invitarle un té para el susto, dijo Roberto, con una mezcla de asombro y respeto en la voz. El protocolo funcionó con una precisión que asustó hasta a los auditores regionales. Cuéntamelo todo, Roberto. Los detalles importan, pedí, sirviéndome un vaso de agua fresca con unas hojas de menta de mi jardín. Me relató que Valeria había llegado a la sucursal principal al mediodía, exigiendo a gritos hablar con el director general. Había intentado pasar su tarjeta en la agencia de automóviles para pagar una reparación menor y el plástico fue retenido por la terminal. Cuando llegó al banco, su actitud altanera habitual chocó de frente con la fría burocracia de una investigación federal. Roberto me explicó que al saltar la alerta del protocolo ámbar por abuso financiero a una persona de la tercera edad, el sistema no solo bloqueó los 800,000 pesos de la transferencia, sino que congeló los fondos propios de Valeria. Trató de intimidarnos, señora Mercedes. Dijo que iba a demandar al banco por difamación y que el dinero era un regalo suyo, continuó Roberto, bajando un poco la voz como si estuviera revelando un secreto de Estado. Pero cuando le mostramos el registro de la dirección de Internet desde donde se hizo el movimiento, que correspondía a la tableta de su casa, y la falta de su validación biométrica, se puso pálida. Lo peor para ella fue cuando llegaron los agentes de la comisión bancaria. Le confiscaron el teléfono celular como evidencia del fraude cibernético. Salió de aquí llorando, acompañada de un abogado de oficio que apenas entendía lo que estaba pasando. Hiciste un trabajo impecable, Roberto. Te lo agradezco en el alma, le dije, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Usted me enseñó a no dejar cabos sueltos cuando me ayudaba con mis tareas de matemáticas, señora Mercedes. Por cierto, el dinero ya retornó a su fideicomiso blindado, ni un peso menos. Mañana a primera hora le enviaremos el comprobante físico con un mensajero de confianza. Colgué el teléfono y me recargué en el respaldo de mi silla de madera. El dinero estaba a salvo, pero la lección aún no había terminado. El cáncer del abuso no se cura solo quitando el síntoma. Hay que extirpar la raíz para que no vuelva a crecer. La tarde transcurrió con la lentitud pacífica que tanto disfruto. Regué mis helechos, barrí las hojas secas del patio y me senté a leer un buen rato. A las 7 de la noche, el teléfono fijo de la sala, ese aparato viejo de disco que casi nunca suena, rompió la quietud. Solo 3 personas tenían ese número. Levanté la bocina pesada de plástico negro. «¡Mamá! ¡Soy yo!». La voz de Adrián sonaba quebrada, rasposa, como si hubiera estado llorando por horas. «Te estoy llamando desde el teléfono de una farmacia. Valeria me quitó las llaves de la camioneta y tuvimos una pelea horrible». «Te escucho, Adrián», respondí, manteniendo mi tono neutro, sin dejar que el instinto protector materno nublara mi juicio. «Todo se derrumbó, mamá. Los dueños de la franquicia de cafeterías se enteraron del bloqueo de las cuentas. El sistema financiero los alertó porque estaban a punto de firmar un contrato con una persona bajo investigación por fraude. Cancelaron el trato. Nos vetaron. Valeria está histérica en el departamento, rompiendo cosas, diciendo que tú le arruinaste la vida, que eres una bruja resentida». Suspiré suavemente.
Valeria seguía siendo incapaz de asumir la responsabilidad de sus propios actos. Yo no moví un solo dedo para arruinarla, Adrián. Yo estaba en mi cocina preparando limonada. Ella solita apretó el botón de la transferencia. Ella solita decidió que robarle a su suegra era un buen plan de negocios. La juventud a veces cree que la lentitud de la vejez es debilidad, sin darse cuenta de que es pura precisión. Yo solo dejé que su propia avaricia cerrara la trampa. Hubo un silencio largo en la línea. Solo escuchaba la respiración entrecortada de mi hijo y el ruido del tráfico de la calle donde estaba la farmacia. Me pidió que consiguiera dinero prestado para pagar la fianza si la detienen, confesó Adrián, con una voz tan pequeña que me rompió un poco el corazón. Pero cuando vi los documentos que me diste en la reja, cuando leí la revocación de mandato y la orden de restricción, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que ella me iba a usar a mí para vaciar tus cuentas si tú llegabas a enfermarte. Ella me lo confesó en medio de los gritos. Me dijo que yo era un inútil por no haberte quitado el control de tu dinero antes. ¿Y qué vas a hacer al respecto, hijo?, pregunté directa, sin suavizar el golpe. No lo sé, mamá. Tengo miedo. Si la abandono ahora, dirá que soy un cobarde. Pero si me quedo, siento que me voy a hundir con ella. Héctor Méndez, mi abogado, nos ha citado mañana a las 10 de la mañana en su despacho. Quiere que firmemos el acta de conciliación donde el banco formaliza la devolución de los fondos y donde quedan establecidas las condiciones de la orden de restricción. Tienen que ir los dos. Si Valeria no se presenta, Héctor solicitará a la fiscalía que liberen una orden de aprehensión inmediata por riesgo de fuga. Dile eso. Y Adrián, tú decides qué papel quieres jugar en tu propia vida. Yo ya elegí el mío. Colgué antes de que pudiera responder. Era duro, lo sé. Pero las madres a veces tenemos que dejar que nuestros hijos se raspen las rodillas para que aprendan a caminar por terrenos difíciles. A la mañana siguiente, me preparé con el mismo cuidado que solía tener cuando asistía a las auditorías anuales de la biblioteca municipal. Dejé mis pantalones de lino y mis botas de jardinería en el armario. Me puse un traje sastre de color azul marino, una blusa de seda blanca y unos zapatos cerrados de tacón bajo. Me recogí el cabello blanco en un moño impecable y apliqué un poco de labial discreto. Tomé mi bolso de cuero negro y, lo más importante, guardé en él la pesada carpeta de cartón con la etiqueta V. El despacho de Héctor estaba en un edificio moderno de cristal en el centro financiero de la ciudad. Cuando llegué, la recepcionista me hizo pasar de inmediato a una sala de juntas amplia, con una mesa de caoba que me recordó a mi propio escritorio y sillas de cuero negro. El aire acondicionado estaba un poco fuerte, pero me mantuve erguida, sin mostrar incomodidad. Héctor me saludó con un apretón de manos firme. Apenas intercambiamos un par de frases cuando la puerta de cristal se abrió. Entró Adrián, cabizbajo, con los hombros caídos y unas ojeras profundas que delataban su falta de sueño. Detrás de él apareció Valeria. El impacto visual fue tremendo. La mujer arrogante que medía a las personas por sus marcas de ropa había desaparecido. Llevaba unos pantalones arrugados, el cabello recogido sin gracia y no traía una sola gota de maquillaje. Sus ojos estaban inyectados en sangre y miraba a todos lados con la paranoia de un animal acorralado. Ninguno de los dos dijo buenos días. Se sentaron al otro lado de la mesa, lo más lejos posible de mí. Buenos días a ambos, inició Héctor, abriendo su maletín y sacando unos folios con sellos oficiales. Estamos aquí para dar cierre administrativo al incidente bancario del pasado martes. El banco ha recuperado los 800,000 pesos y los ha asegurado en la cuenta blindada de la señora Mercedes. Sin embargo, debido a la naturaleza del intento de sustracción, la Comisión Bancaria mantiene la investigación por posible lavado de dinero sobre las cuentas de la señora Valeria Montes. Valeria clavó sus uñas en la mesa de caoba. Su respiración se aceleró. «Es injusto», estalló con la voz aguda y temblorosa. «Ese dinero ya regresó a su dueña. No hubo daño. Dígales que retiren la investigación. No puedo pagar ni la luz del departamento. Mis tarjetas están bloqueadas». Héctor la miró por encima de sus gafas, con la frialdad de un cirujano. «Señora Montes, el delito de fraude cibernético y explotación financiera se persigue de oficio. El banco no puede simplemente retirar la investigación. Usted intentó despojar a una persona mayor de la totalidad de su patrimonio.
El daño psicológico y el intento de robo están documentados. Valeria me miró. Sus ojos pasaron de la rabia a una súplica manipuladora en cuestión de segundos. Se inclinó sobre la mesa, juntando las manos como si estuviera rezando. Suegra, Mercedes, por favor, se lo ruego, hable con su gerente. Usted tiene influencias, yo lo sé ahora. Dígale que fue un malentendido, que yo me equivoqué de cuenta, que la aplicación falló. Si no me descongelan las cuentas, voy a ir a la cárcel. Adrián, dile algo a tu madre. Dile que somos familia. Adrián abrió la boca para hablar, pero levanté la mano derecha, pidiendo silencio con un gesto tan autoritario que mi hijo cerró los labios de inmediato. Era el mismo gesto que usaba en la biblioteca para callar a los estudiantes ruidosos. Funcionaba igual de bien con adultos asustados. Abrí el cierre de mi bolso de cuero y saqué la carpeta de cartón con la etiqueta B. La puse sobre la mesa. El sonido del cartón grueso golpeando la madera resonó en la sala silenciosa. ¿Familia, dices?, pregunté, abriendo la carpeta. Saqué mi lupa de bronce y la coloqué a un lado como un pisapapeles, revelando los documentos perfectamente ordenados. La familia se cuida, Valeria. No se depreda. Durante 5 años he documentado cada una de tus equivocaciones. Tomé la primera hoja y comencé a leer con voz clara y pausada. 14 de marzo de hace 4 años. Préstamo de 35,000 pesos para cubrir el depósito de su departamento. Dijiste que me lo pagarías en 3 meses. Nunca lo hiciste. 9 de noviembre de hace 3 años. Pago de 18,000 pesos al taller mecánico porque chocaron y tú te habías gastado el dinero del seguro en un viaje a la playa con tus amigas. Valeria palideció. Miró los papeles como si estuvieran en llamas. 24 de diciembre, hace 2 años. Continué, pasando a la siguiente nota de mi puño y letra. Me quitaste la copa de vino frente a toda tu familia política diciendo que, a mi edad, yo ya no tenía capacidad para beber sin hacer el ridículo. Y finalmente, el pasado martes. Te dejé sola en mi comedor por exactamente 4 minutos. En ese tiempo, tomaste mi tableta, evadiste mis contraseñas guardadas y te transferiste 40 años de mi trabajo diciendo que yo ya no los iba a usar. Adrián miraba los recibos y las notas con la boca entreabierta. Nunca le había mencionado los préstamos ni las deudas. Él creía que su esposa administraba bien el dinero que él ganaba con tanto esfuerzo. Tú no eres una víctima del sistema, Valeria, sentencié clavando mi mirada en ella. Eres una estafadora que finalmente se topó con alguien que sabe archivar pruebas. Creíste que por ser una mujer mayor, yo pasaba mis días tejiendo y esperando la muerte. Ignorabas que las personas de mi generación construimos el mundo que tú ahora intentas consumir sin esfuerzo. Estaba desesperada, gritó Valeria, llorando lágrimas de frustración. La franquicia era nuestra única oportunidad de ser alguien importante. Usted no entiende el mundo de los negocios. Usted solo acomodaba libros viejos. Sonreí. Una sonrisa breve, cargada de una ironía que pareció golpearla físicamente. Acomodando libros viejos, aprendí más de estrategia de lo que tú aprenderás en toda tu vida, querida. Y a diferencia de ti, yo sí entiendo el mundo real. Entiendo que las deudas se pagan. Miré a Héctor y asentí. El abogado sacó un nuevo documento y lo deslizó hacia Valeria. Este es un reconocimiento de deuda civil, explicó Héctor, señalando las cifras con su pluma. Sumando los préstamos documentados que la señora Mercedes les hizo a lo largo de los años, ajustados con la inflación, usted y su esposo le deben a mi clienta un total de 82,000 pesos. Si usted firma este documento aceptando la deuda y comprometiéndose a un plan de pagos, la señora Mercedes redactará una carta para el juez de control indicando que, aunque el intento de fraude existió, usted está mostrando voluntad de reparación del daño patrimonial histórico. Esa carta podría ser la diferencia entre que usted lleve su proceso en libertad condicional o en prisión preventiva. Valeria miró el papel. Luego me miró a mí. Su orgullo luchaba contra su instinto de supervivencia. Quería insultarme, quería lanzar la mesa por los aires, pero sabía que yo tenía la soga alrededor de su cuello y que un solo movimiento en falso la ahorcaría financieramente para siempre. Adrián, susurró ella, buscando el apoyo de su esposo. No podemos firmar esto. Es aceptar que somos unos delincuentes. Diles que no. Pero Adrián no la miró.
Mi hijo mantenía la vista fija en los recibos del taller mecánico y en las transferencias que yo había hecho para salvarlos de la ruina años atrás. El velo finalmente se le había caído de los ojos. Pudo ver la maquinaria de manipulación que su esposa había construido a su alrededor. Adrián tomó la pluma de las manos de Héctor. «Yo voy a firmar por mi parte de la responsabilidad», dijo Adrián, con una voz que por primera vez en años sonaba firme, como la de un hombre adulto. «Yo no sabía de estos préstamos, mamá. Te pido perdón por mi ceguera. Trabajaré horas extras, venderé mi auto, haré lo que sea necesario para pagarte cada centavo». Firmó el documento y empujó el papel hacia Valeria. «Firma, Valeria», le ordenó Adrián, mirándola con una frialdad desconocida. «Firma, y luego vas a recoger tus cosas del departamento. Se acabó. No voy a ir a la cárcel por tu avaricia, ni voy a permitir que vuelvas a insultar a mi madre. Te quiero fuera de mi vida hoy mismo». El impacto de las palabras de Adrián fue el golpe de gracia. Valeria soltó un sollozo ahogado, un sonido feo y gutural. Tomó la pluma con las manos temblorosas y garabateó su firma en el documento. La tinta negra manchó el papel, sellando su derrota absoluta. Había perdido el dinero robado. Había perdido su reputación. Estaba a punto de enfrentar a la justicia federal y acababa de perder su matrimonio. Todo por subestimar a una vieja bibliotecaria. Héctor recogió los papeles, revisó las firmas y asintió, satisfecho. «Excelente. Señora Montes, le sugiero que se comunique con su abogado penalista. El banco liberará la información a la fiscalía mañana a primera hora. Usted está legalmente notificada de la orden de restricción. 100 metros. No intente acercarse a la casa de la señora Mercedes ni a su persona». Guardé mis documentos de vuelta en la carpeta B. La cerré y tomé mi bolso. Me puse de pie lentamente, alisando las arrugas invisibles de mi falda azul marino. Me sentía más ligera que en décadas. La carga de la complacencia había desaparecido por completo. Caminé hacia la puerta de cristal, pero antes de salir, me giré a mirar a Valeria por última vez. Estaba hundida en la silla de cuero, pequeña, derrotada, convertida en la sobra de la mujer altiva que había pisado mis mosaicos antiguos. «Espero que encuentres tu propio valor en esta vida, Valeria», le dije con una calma absoluta, «porque robar el esfuerzo de otros solo te deja con las manos vacías y el alma podrida». Salí del despacho sin esperar respuesta. Caminé por el pasillo alfombrado hacia los ascensores, escuchando el sonido de mis propios pasos firmes y seguros. Adrián me alcanzó justo cuando las puertas de metal se abrían. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, arrepentido y avergonzado. Yo sabía que nuestro camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso, pero por primera vez se construiría sobre cimientos de verdad y respeto mutuo. Al salir del edificio, el sol del mediodía me bañó el rostro. Respiré el aire de la ciudad, lleno de ruido y vida. Había recuperado mi patrimonio, sí, pero lo más importante era que había recuperado mi voz. El juego de poder había terminado, y yo estaba lista para escribir un nuevo capítulo en mi propia historia, bajo mis propias reglas. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en el despacho del abogado Héctor, pero el aire de mi casa todavía se siente diferente. Es un aire más limpio, más ligero, como si las paredes de adobe y los mosaicos antiguos hubieran exhalado un aliento que llevaban años conteniendo. Esta mañana me levanté a las 6 en punto, antes de que el sol asomara por completo. Fui directo al patio interior. El olor a tierra mojada por el rocío de la madrugada me llenó los pulmones. Mis matas de romero y ruda están más frondosas que nunca, pero ya no las corto con aquellas tijeras oxidadas. Con el primer rendimiento mensual del fideicomiso que Roberto me ayudó a organizar, me compré un juego de herramientas de jardinería de acero inoxidable, con mangos ergonómicos de madera de roble pulido. Me senté en la mecedora a tomar mi café negro, observando cómo la luz del amanecer pintaba de dorado las hojas verdes. El silencio de mi hogar ya no es el silencio de la resignación, de la suegra que se calla para no estorbar. Es un silencio elegido, un lienzo en blanco sobre el cual yo decido qué sonidos quiero pintar. A las 9 de la mañana, el timbre de la reja principal sonó con 2 toques cortos. No me apresuré. Me limpié las manos en el delantal, caminé por el pasillo y abrí la puerta. Era Adrián. Llevaba una camisa de algodón sencilla,
pantalones de mezclilla y los zapatos limpios pero desgastados. Su rostro ha cambiado mucho en este medio año. Ha perdido un poco de peso y las ojeras de estrés crónico que solía tener cuando intentaba complacer los caprichos de Valeria han desaparecido. Ahora tiene la mirada de un hombre que por fin ha puesto los pies en la tierra. «Buenos días, mamá. Te traje pan dulce de la panadería del centro, el de elote que te gusta», dijo mi hijo, ofreciéndome una bolsa de papel estraza, con una sonrisa tímida pero honesta. «Pasa, hijo. Justo estaba a punto de preparar unos chilaquiles rojos». «El agua para el café ya está hirviendo», le respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en la cocina, rodeados por el aroma del chile guajillo tostado, el ajo y la cebolla. Adrián me ayudó a desmenuzar el queso fresco mientras yo freía las tortillas. Era una escena cotidiana, tan simple, pero que durante los 5 años de su matrimonio había sido imposible. Antes, los domingos eran para ir a restaurantes de moda que Adrián no podía pagar, solo para que su esposa pudiera tomarse fotos y subirlas a sus redes sociales. Mientras comíamos, Adrián metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un sobre blanco. Lo puso sobre la mesa, justo al lado de mi plato. «Aquí está lo de este mes, mamá. Son 3,500 pesos. Con esto y lo que te di de la venta del auto, ya solo te debo 40,000», dijo mirándome a los ojos, asumiendo su responsabilidad sin excusas. «Lo guardaré en la caja verde, junto con los recibos anteriores», asentí, tomando el sobre con tranquilidad. No le iba a perdonar la deuda, no porque necesitara el dinero, sino porque saldar esa cuenta era la única forma en que él podría recuperar su propia dignidad. «Por cierto, ayer tuve la última audiencia del divorcio», comentó Adrián, dándole un sorbo a su café. «Ya es oficial. Firmamos los papeles frente al juez. Dejé mi tenedor sobre el plato y lo escuché con atención. No pregunté. Dejé que él marcara el ritmo de la conversación. La vi en los juzgados», continuó mi hijo, y noté un tono de incredulidad en su voz. «Mamá, parece otra persona». El abogado de oficio que le asignaron logró un acuerdo para que no pisara la cárcel, pero la fiscalía fue dura. Como el delito fue intento de fraude y abuso financiero a una persona de la tercera edad, el juez la condenó a 500 horas de trabajo comunitario y al pago de una multa altísima. Como sus cuentas siguen intervenidas y nadie en su familia quiso prestarle, tuvo que conseguir un trabajo de cajera en un supermercado de descuento para poder sobrevivir. No pude evitar que una imagen cruzara por mi mente. Valeria, la mujer que se burlaba de mis pantalones de lino y mis manos manchadas de tierra, usando un chaleco de poliéster barato, cobrando latas de frijoles y soportando los malos tratos de clientes impacientes. La misma mujer que me dijo que yo era un mueble viejo que no servía para nada. Ahora pasaba sus fines de semana limpiando los baños de los parques públicos bajo el sol del mediodía para cumplir su condena. «Cada quien cosecha lo que siembra, Adrián», dije en un tono neutral, sin burla, pero sin lástima. Ella pensó que las apariencias y el dinero fácil eran la medida del éxito. Ahora la vida le está enseñando el verdadero valor de ganarse el pan con el sudor de la frente. Espero que esa lección le sirva para reconstruirse. Ella intentó acercarse a mí en el pasillo del juzgado, confesó mi hijo, bajando la mirada hacia sus manos. Me dijo que me extrañaba, que podíamos empezar de cero ahora que la franquicia ya no era una opción. Quería que yo le pagara la renta de un departamento porque la echaron del suyo. «¿Y qué le respondiste?», pregunté, sintiendo un leve nudo de anticipación en la garganta. Adrián levantó la vista y me regaló la mirada más madura que le había visto en sus casi 40 años de vida. Le dije que yo ya estaba ocupado pagando mis propias deudas. Le di la espalda y salí del edificio. No sentí dolor, mamá. Sentí alivio. Sentí que me quitaba una piedra de 100 kilos de la espalda. Sonreí, una sonrisa cálida y profunda que me llenó el pecho de orgullo. Mi hijo había estado dormido, anestesiado por una relación tóxica, pero finalmente había despertado. Terminamos el desayuno hablando de cosas simples, del clima, de sus nuevos proyectos en el trabajo, de cómo ahora toma el autobús todos los días y ha descubierto que le gusta leer durante el trayecto. Al despedirse, me dio un abrazo fuerte, de esos que crujen los huesos y sanan el alma. Cuando la casa volvió a quedar sola, me arreglé para salir. Me puse mi falda azul marino, una blusa de algodón blanco
y mis zapatos cómodos. Tomé mi bolso, pero esta vez no llevaba documentos legales ni pruebas de traiciones. Llevaba una libreta de apuntes nueva y un par de bolígrafos. Caminé las 5 cuadras que separan mi casa de la parada del autobús. El sol del mediodía me calentaba los hombros. Pagué mi pasaje con monedas exactas y me senté junto a la ventana. El trayecto hasta el centro de la ciudad fue rápido. Me bajé frente al imponente edificio de piedra de la Biblioteca Municipal, mi segundo hogar durante 4 décadas. Al cruzar las puertas de cristal, el olor familiar a cera para pisos, papel antiguo y encuadernaciones de cuero me envolvió como un abrazo. Respiré hondo. Varios de los empleados jóvenes me saludaron con respeto, llamándome Doña Mercedes. Caminé por los pasillos flanqueados por estantes altísimos de madera hasta llegar a la sala de usos múltiples del fondo. Ahí me estaba esperando Roberto. El gerente del banco había pedido permiso en su trabajo para acompañarme en esta iniciativa. Señora Mercedes, ¡qué puntualidad! Como siempre, me saludó Roberto, acomodando unas sillas plegables en semicírculo frente a una pantalla blanca. La puntualidad es la cortesía de los reyes, Roberto, y el deber de los bibliotecarios, le respondí, guiñándole un ojo. En la sala había 12 mujeres mayores, mujeres de mi generación. Algunas llevaban chales tejidos, otras sostenían sus bolsos con fuerza sobre el regazo, mirando las tabletas electrónicas que estaban sobre las mesas con una mezcla de curiosidad y miedo. Con los intereses que generaba mi cuenta blindada, había decidido financiar este proyecto. Lo llamamos Estrategas de la Vida. Era un taller gratuito de alfabetización digital y defensa financiera para personas de la tercera edad. Me paré frente a ellas. Observé sus rostros curtidos por los años, las arrugas alrededor de sus ojos, las manos que habían criado hijos, cocinado miles de comidas y sostenido hogares enteros. Sabía exactamente cómo se sentían. Sabía que muchas de ellas vivían con nueras que las ignoraban, con hijos que las subestimaban, o con el miedo constante de que un día un cajero automático se tragara su pensión y nadie estuviera ahí para ayudarlas. Buenos días, compañeras. Comencé, proyectando mi voz para que llegara hasta la última fila sin necesidad de micrófono. Mi nombre es Mercedes. Tengo 72 años. Hace 6 meses, una persona muy cercana intentó robarme los ahorros de toda mi vida usando un teléfono celular. Creyó que por tener canas, mi cerebro ya no funcionaba. Creyó que la tecnología era magia negra para mí. Hubo un murmullo en la sala. Una señora de cabello completamente blanco, sentada en la primera fila, levantó la mano con timidez. A mí mi nieto me grita cuando le pido que me enseñe a ver el saldo de mi tarjeta, dijo la señora, con la voz temblorosa. Dice que soy muy torpe y que mejor le dé mi plástico para que él me saque el dinero. Pero a veces me trae menos de lo que dice el recibo y me da vergüenza reclamarle. Sentí un fuego conocido encendiéndose en mi pecho, el mismo fuego que sentí aquella tarde en mi comedor. ¿Cuál es su nombre, señora?, le pregunté acercándome a ella. Consuelo, respondió, apretando las manos sobre su falda. Pues escúcheme bien, Consuelo. A partir de hoy, usted no le vuelve a entregar su tarjeta a nadie, ni a su nieto, ni a su hijo, ni al presidente de la República. Hoy vamos a aprender cómo funciona esa maquinita. Vamos a aprender a poner contraseñas que nadie pueda adivinar. Y si su nieto le vuelve a gritar, usted le va a recordar que la mujer que le enseñó a usar una cuchara para no mancharse la camisa tiene la capacidad de sobra para apretar 4 botones en una pantalla. Las mujeres rieron y la tensión en la sala se disolvió instantáneamente. Durante las siguientes 3 horas, Roberto y yo les enseñamos a usar las aplicaciones bancarias. Les explicamos cómo identificar correos falsos, cómo bloquear transferencias no reconocidas y cómo exigir sus derechos en las sucursales sin dejarse intimidar por los empleados de traje. Ver la transformación en sus rostros fue el pago más grande que he recibido en mi vida. Vi cómo el miedo se convertía en comprensión y la comprensión en empoderamiento. Cuando Consuelo logró hacer una transferencia de prueba de 10 pesos a la cuenta de la biblioteca y vio el mensaje verde de Operación exitosa en su pantalla, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Se enderezó en su silla y de pronto ya no parecía una anciana asustada, parecía la dueña de su propio destino. Al terminar el taller,
Me despedí de todas con abrazos apretados. Caminé de regreso a la parada del autobús, sintiéndome invencible. Valeria había intentado enterrarme en el rincón más oscuro de la vejez, pero solo había logrado darme el empujón que necesitaba para encender la luz y alumbrar el camino de otras. Llegué a mi casa cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Encendí las lámparas de la sala, que proyectaron una luz cálida sobre mis muebles de madera. Fui a la cocina, puse agua a calentar y me preparé una taza de té de manzanilla con un toque de miel. Me senté en mi estudio, en la silla giratoria, frente al viejo escritorio de caoba. Pasé la mano por la madera pulida. Qué equivocada está la sociedad con respecto a nosotras. Nos ven como el final de un cuento, como el epílogo aburrido que ya nadie quiere leer. Nos quitan la autoridad, nos hablan como a niñas pequeñas, asumen que nuestros silencios son producto de la ignorancia o del cansancio. La vejez no es el final del libro, es el capítulo donde por fin entiendes la trama y descubres que tú eres el autor. Esa es la gran verdad que los jóvenes ignoran. Piensan que la energía arrolladora de la juventud es la única fuerza que mueve al mundo. No entienden que la paciencia de los años es como el agua de un río. No necesita hacer un ruido estruendoso para partir la piedra por la mitad. Solo necesita constancia y dirección. Mis 800,000 pesos nunca estuvieron pudriéndose en el banco, como aseguraba Valeria. Estaban fermentando, madurando, convirtiéndose en el escudo inquebrantable que me protegió cuando el enemigo durmió bajo mi propio techo. Encendí mi computadora de escritorio. El brillo azul de la pantalla iluminó mi rostro. Entré a mi correo electrónico. Ya no revisaba los movimientos retenidos ni los protocolos de seguridad. Ahora, mi bandeja de entrada tenía mensajes muy diferentes. Abrí un correo con el logotipo de una agencia de viajes internacionales. Durante 40 años, mi único contacto con el mundo exterior fueron los libros de geografía y las enciclopedias ilustradas de la biblioteca. Conocía los nombres de los ríos de Europa, las altitudes de las montañas de Sudamérica y las capitales de Asia de memoria, pero nunca había salido del país. Nunca había considerado que yo merecía gastar mi dinero en un lujo tan grande. Siempre pensaba, mejor lo guardo para una emergencia de Adrián. Mejor lo guardo por si la casa necesita reparaciones. Valeria, con su avaricia despiadada, me había curado de esa culpa absurda. Si ella estaba dispuesta a gastar mi esfuerzo en una franquicia de café y en muebles de diseñador, yo tenía el derecho absoluto de gastarlo en vivir. Revisé el archivo adjunto en el correo. Era un itinerario de vuelo a mi nombre. Mercedes. Destino: la Patagonia Argentina. Un viaje de 15 días, con hotel pagado, excursiones a los glaciares y paseos en barco por los lagos helados del sur del continente. Iba a ver con mis propios ojos las montañas de hielo que tantas veces limpié de polvo en las enciclopedias del tercer estante. Imprimí la hoja de confirmación. El zumbido de la impresora fue el único sonido en la habitación hasta que el papel tibio salió por la bandeja. Lo tomé entre mis manos, leyendo mi nombre impreso en letras mayúsculas negras. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi viejo sello fechador de metal, ese artefacto pesado, de ruedas dentadas y tinta negra que había usado la noche del intento de robo para marcar el inicio de mi defensa. Ajusté las ruedas de goma con mis pulgares. Día, mes, año, la fecha de mi vuelo. Coloqué la hoja del itinerario sobre la madera de caoba. Levanté el sello y con un movimiento firme y cargado de una alegría silenciosa, lo presioné contra la esquina del papel. Clac, clac. El sonido metálico resonó en el cuarto, pero esta vez no era una declaración de guerra, ni el cierre de una trampa. Era un pasaporte hacia la libertad. Levanté el sello y observé la tinta negra marcando la fecha exacta en la que dejaría de ser la guardiana de las historias de otros para comenzar a caminar por la mía. Apagué la computadora y me quedé un momento en la penumbra, sintiendo el calor de la taza de té en mis manos y escuchando el viento nocturno agitar las hojas de mis plantas de romero. Valeria creyó que me estaba arrebatando el tiempo que me quedaba, sin saber que solo me estaba entregando las llaves del mundo entero.